Vivimos en una cultura obsesionada con tener la razón y defender a capa y espada nuestros derechos individuales. Pero, ¿qué pasa? ¿Que cuando lo que sabes lastima a los que te rodean? En la antigua Corinto, un grupo de cristianos, atrapados en su conocimiento intelectual, empezó a fracturar a la comunidad, olvidando que la verdad sin empatía es simplemente arrogancia. Bienvenidos, aquí comienza Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola mis amigos, qué alegría poder saludarlos. Estamos una vez más en este lindo programa Axiomas. Recuerde que somos una escuela sabática viva. Y como siempre tenemos invitados especiales. Está con nosotros el pastor Ever Piñeiro. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Matías. Es para mí siempre un privilegio gozar de estos momentos donde compartimos el conocimiento de la palabra de Dios aquí en el programa Axiomas, ¿no? Hoy vamos a tener un estudio muy lindo que nos va a ayudar a entender la diferencia entre el conocimiento o el excesivo amor al conocimiento y el amor a la verdad o el amor al prójimo. Y eso nos va a ayudar a entender por qué nosotros tenemos que abstenernos de algunas cosas, sabiendo que tal vez son inofensivas. Esta lección nos va a enseñar muchísimo. Interesantes. Está con nosotros también el hermano Jimmy Crense. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, querido. Es un privilegio para mí estar acá nuevamente con ustedes para hablar un poco de lo que nos gusta, ya, de la lección, y aprender también y aprovechar los conocimientos acá de mi querido pastor Ever. Claro que sí. Todo gracias. Para la gloria de Dios. Amén. Entregamos Amén. Este programa en las manos de Dios, ahí donde está. Por favor, diríjanos, Jimmy, en una oración. Bueno. Padre Santo, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, primeramente, de despertar a un nuevo día, y por el privilegio, Señor, que nos das de poder hablar de tu palabra, de poder estudiar, Señor, de poder entender, y también en este momento de poder compartir, Señor, con las personas que nos van a ver. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar para que Él nos ilumine, Señor, y abra nuestras mentes, y también para que toque los corazones, Señor, de las personas que van a recibir esta palabra. Te lo pedimos todo esto sin merecer nada, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Arrancamos con un dilema, pastor, en el capítulo 8. Sí. En Corinto había una tremenda división por el sacrificio, por la carne. Cosas sacrificadas a los ídolos. A los ídolos, exactamente. Cuéntenos, pastor, ¿cómo estaba dividido el panorama en la iglesia? Bueno, resulta que habían dos, vamos a decir, dos clases de personas en la iglesia. Uno, los que podríamos llamar los conocedores, que el apóstol Pablo llama los fuertes, y los novatos, vamos a decirle, que eran los débiles. Y había un asunto. Resulta que, como hemos estado, ¿no?, contando hace algunas semanas, y me imagino que también los invitados que han pasado las semanas pasadas han hablado un poquito de un término general que era la idolatría. La idolatría había mucho en Corinto, y el sistema de adoración exigía que los sacerdotes recibieran muy parecido a lo que era el Antiguo Testamento, pero era un culto idolátrico. Recibían lo sacrificado, ¿no? Los becerros, las ovejas. Estamos hablando de la religión idolátrica de Corinto. Esos sacerdotes de la religión idólatra de Corinto recibían la carne y no la comían toda. Parte de ella la entregaban al mercado luego de haberla dedicado a los ídolos. Y entonces la gente común iba al mercado y compraba eso que era sacrificado a los ídolos. El fuerte decía, esto no es nada, pero el débil decía, no, esto sí es contaminado. Entonces había una diferencia. Pero ¿qué pasó? Que el fuerte se
apoyaba mucho en el conocimiento, y el conocimiento muchas veces envanece. Querido hermano, si tú tienes que pensar en algo, y yo quiero recordarte, la propia Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor exalta, y el amor pone a otra persona en primer lugar. Y eso era lo que le estaba haciendo falta a los fuertes en la fe en la iglesia de Corinto. Es curioso, pastor, es curioso, pero vemos en la lección que los fuertes utilizaban ese conocimiento como un escudo de arrogancia, ¿no? De sentirse superiores a los demás. Pero Pablo, en 1 Corintios 8, 1 al 3, les da un estate quieto, un freno en seco, donde les dice que el conocimiento sin amor no sirve de nada. Qué lindo poder distinguir de esta manera. O sea, que hay una distinción, ¿no? Porque se puede tener mucha teología, pero si nos falta amor, pastor. Sí. Incluso ahí en Deuteronomio 6, 5 al 4, ¿no? Amarás a tu Dios, amarás a Jehová. Ahora, pastor, eso nos lleva a una pregunta interesante ahí en este capítulo, ¿no? ¿Cómo se volvía un tropiezo a lo que Pablo llama los fuertes? ¿Cómo pueden volverse un tropiezo? El débil al ver a un fuerte, estamos haciendo la diferencia, el débil es la persona que no había entendido que el ídolo no es nada. Esos son los débiles. Esos son los débiles. Y tenían prejuicios de pensar que podían comer esa carne contaminada por la adoración a los ídolos. Y el fuerte decía, no, el ídolo no es nada, prácticamente no existe, ¿no? Es simplemente una idea supersticiosa. Entonces el fuerte se jactaba de eso. Ustedes no entienden, más o menos algo así podría decirle. Y entonces, en su posición de parecer muy conocedor, le decía, tal vez con su actitud, mira, no me importa mucho lo que tú piensas. Yo como porque me siento libre. Y se estaban volviendo un tropiezo para los débiles. ¿Sabe que cuando uno tiene un conocimiento más profundo y se da cuenta que la otra persona puede ser tu propio amigo, hermano en la fe, no comprende esa parte de la doctrina, esa parte de la escritura, no te jactes, porque el conocimiento lo que puede producir es egolatría, y eso nos puede llevar más bien a un resultado completamente contrario al que estamos persiguiendo. Y lo que necesitaban los fuertes era comprender que los débiles realmente querían adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Y eso nos conecta directamente al capítulo 9, ¿no? Porque ahí en el capítulo 9, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo, ¿no? Y en este ejemplo, a veces podemos ver que Pablo dice, significa renunciar a los propios derechos, pero por amor. ¿Y cómo podemos renunciar a estos derechos? Aquí yo le pregunto a Jimmy, ¿qué derechos específicos entregó Pablo, no? Sí, en la lección es bien clara. Menciona tres cosas claramente. Pablo tenía el derecho, porque la Biblia lo dice también, tenía el derecho de vivir, de comer y beber, y tenía derecho a recibir una paga por eso, ¿cierto? Entonces, a ese derecho fue el que renunció Pablo, ¿no? Yo realmente, ¿cómo sería su amor tan grande por lo que él hacía? Que él renunció. Él hacía carpas, tiendas de campaña, dice, para poder solventarse, para poder comer. Yo me lo imagino haciendo sus tiendas para comer rápido, justo para lo justo, y de ahí aprovechar el tiempo de ir a predicar. Las otras dos, el pastor puede explicarnos las otras dos partes, derechos que tenía Pablo. ¿No? Exactamente. Gracias, Jimmy. Me quedé muy impactado con lo que dijiste. Mira, él prefirió seguir haciendo carpas, tal vez para no ser oneroso a la iglesia. Y él era muy considerado con las demás personas, ¿no? Pero bíblicamente él tenía el derecho de vivir del evangelio. Tenía el derecho, claro. Podríamos llamarlo mejor así, el derecho bíblico a vivir del evangelio, porque él predicaba el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, no hay cómo decir que no, pero él renuncia a ese derecho. ¿Cuál era el derecho? También tenía derecho, el segundo derecho, de traer a una esposa, una compañera, ¿no?
para que lo acompañe, ¿no? Él tenía el derecho a traer una esposa creyente para estar en sus viajes misioneros, acompañarlo, etcétera, etcétera. Obviamente, Pablo no estaba, no sabemos si estuvo en algún momento casado, pero en ese momento cuando él empieza a realizar sus viajes misioneros, él no tenía esposa. No tenía, pero tenía el derecho. Él tenía el derecho, ¿no? Y tenía que ser un creyente, como mencionó. ¿No? Entonces, sí, y además, ¿no? El tercer derecho era a no realizar trabajos seculares para sustentarse. Claro. Él no necesitaba realizar ningún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ya estaba claramente establecida la orden de que el ministro de Dios debe ser sostenido por los diezmos y las ofrendas. Y esto es muy importante, mi querido hermano. Hay un derecho bíblico de que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Nosotros no lo estamos inventando, sino que la palabra de Dios lo deja establecido muy claramente. Para nosotros es un llamado también a ese soporte financiero para la predicación del Evangelio. Qué tremendo, pastor. Y ahí precisamente en 1 Corintios 9:14, lo que estaba mencionando el pastor Pablo, afirma, ¿no?, que los que anuncian el Evangelio, ¿qué cosa dice? Vivan del Evangelio. Ahí exactamente. Ahora, pastor, esto nos lleva al capítulo 10, ¿no? Porque vamos a aprender ya del pasado y el peligro de la doble lealtad. ¿Por qué traza un paralelo entre los privilegios de Israel y los privilegios de los cristianos en Corinto? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo es muy hábil. Él va construyendo un argumento en cada una de las cartas. Y al llegar al capítulo 10 de Primera de Corintios, él les enumera, les escribe sus padres, es decir, los israelitas antiguos. ¿Qué hicieron? ¿No? Nuestros padres, porque él también se considera obviamente un verdadero israelita, ¿no? Todos estuvieron bajo la nube, es decir, fueron protegidos del sol. Todos pasaron por el mar, porque fueron simbólicamente bautizados, ¿no? Todos comieron del mismo alimento espiritual, dice capítulo 10, versículos 1 al 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo. Pero hay un detalle, el versículo 5 es tremendo, dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron tendidos en el desierto. Hermanos, quiero hacerles un llamado tal vez adelantado. Éxodo capítulo 32, nunca se olviden de la triste primera gran experiencia de caída tremenda del pueblo de Israel. Moisés había sido llamado para estar 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí con el Señor, y mientras él demoró allí, el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, mira, no sabemos qué ha pasado con nuestro líder, hagámonos ídolos y adoremos a la forma como sabemos. Ellos venían de un contexto idolátrico de la adoración al dios toro, por ejemplo, el dios Apis en Egipto. Pero no era eso lo que el Señor les había enseñado. Amigos y hermanos, no debemos adorar conforme a lo que nosotros creemos o nuestra propia idea o conforme a la cultura lo dicta, sino conforme a lo que Dios. Y Dios había dicho, no se harán imagen ni ninguna semejanza, no te harás ídolos. Pero ellos lo olvidaron. Y fue la triste y gran experiencia aquí de que por eso, por la idolatría, fue que ellos fracasaron muchas veces, ¿no? Y finalmente el mensaje fue trasladado al Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Interesante, pastor. Mis amigos, ahora miren, después de lo que mencionó el pastor, ahí sobre el fracaso que podemos tener por seguir, tal vez consejos humanos, vámonos ahora a unos lindos consejos que sin duda están siempre en este programa. Hay días en que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Hay ocasiones en que no encontramos motivos verdaderos que nos den un sentido en la vida. Caímos en un mundo oscuro y allí nos preguntamos, ¿cómo podremos salir de todo esto? Existe un remedio para la depresión. La mano de Cristo está extendida para ti. Escríbenos y solicita uno de nuestros cursos bíblicos. Después de estos lindos consejos, volvemos una vez más a este lindo programa, argumentando tal vez lo que mencionaba el pastor. Hermano, Pablo se sentía, o veía, ¿no?, que los corintios se sentían intocables debido a los privilegios espirituales. Sí,
Por eso también vemos en Primera de Corintios 10:12, donde Pablo les dice, ¿no? Cuidado, mire que el que se crea firme, mire que no caiga. Ok. ¿No es cierto? Porque a veces nos sentimos Invencibles, podría ser. invencibles o nos sentimos que ya lo hemos ganado todo porque llevamos años en la iglesia, porque tenemos un cargo o porque tenemos mucho conocimiento. Pero Pablo nos dice ahí que ojo, que el que esté firme, ojo que no caiga, ¿no? Una gran advertencia. Pero quiero añadir algo interesante. Mire, lo que cita Jimmy es muy importante. El que piensa ser firme, mire que no caiga. Pero resulta que hay un versículo anterior que nos está dando un contexto muy interesantísimo. El versículo 11 dice, todas estas cosas, todo lo que les pasó al pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y allí hace ya como una introducción, ¿no? Porque así que el que piensa ser firme, mire que no caiga, ¿no? Los dos textos cierran una idea muy importante. Nosotros nunca debemos solamente pensar en el aquí y ahora. Tenemos que recordar que hay una historia por detrás. Y esa historia nos da un contexto y nos da un bagaje de conocimiento, un bagaje de historia que nos ayuda a entender cómo está llevando el Señor toda esta historia hacia un epílogo, hacia una conclusión. El apóstol Pablo está diciéndole, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque recuerden lo que pasó con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y nosotros somos advertidos a evitar caer en las mismas cosas que ellos cayeron. Interesante. Y eso nos lleva, pastor, al cuarto punto ahí, ¿no? Cómo poder vencer la idolatría para la gloria de Dios. Ahí, pastor, esos dos puntos que estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo une Pablo estos dos grandes mandamientos en su argumento? Bueno, en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, Jesús une el amor a Dios por encima de todo con el amor al prójimo. Y dice, toda la ley se resume en estas cosas, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir, yo amo a Dios si no amas al prójimo. Por eso la consideración que el apóstol Pablo les dijo, ustedes a los que se creían con mayor conocimiento, tengan cuidado. Ustedes tienen que cuidar de sus hermanos más débiles. Porque si lo que hacen ustedes ofende al débil, dejen de hacerlo. Y el propio Pablo lo dijo, cualquier cosa que yo haga, que el débil se ofenda por lo que yo hago, definitivamente dejaré de hacerlo. ¿Por qué? Porque la consideración, el amor al prójimo está por encima de todo y el amor al prójimo es lo que en realidad, mi querido Matías, mi apreciado Jimmy, el amor al prójimo es lo que en realidad muestra si realmente amamos a Dios. Exacto. Es ahí donde cae el famoso versículo 31 que dice, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Uh-huh. Esto nos abre los ojos porque la idolatría muchas veces pensamos o lo relacionamos con adorar santos y no es así. ¿No es cierto? La idolatría puede ser, es todo lo que nos quita o nos desvía la atención de las cosas de Dios. Si ponemos todo lo que pongamos primero de Dios, antes que Dios, se convierte en una idolatría. Entonces, es importante abrir los ojos para que no caigamos en esa idolatría, de cambiar las cosas que son de Dios, por poner a Dios en primer lugar antes de las cosas terrenales o nuestros gustos. Qué fuerte esto, la verdad. Y ahora, Jimmy, ¿cómo podemos aplicar esto de hacer todo para la gloria de Dios? Tal vez los que nos escuchan ahí pueden... A ver, yo de manera personal siempre pregunto si realmente lo que voy a hacer, cualquier cosa que vaya a hacer, si yo me dedico a algún tipo de negocio,
si soy un hombre de negocio, si soy una enfermera, si soy un médico, si soy un trabajador común. Yo tengo que hacer las cosas como si mi Jesús fuera mi patrón. Amén. Como si Jesús fuera mi patrón. Entonces, de esa manera yo lo interpreto este versículo, esta palabra que dice hacer todo para la gloria de Dios, es para glorificar al Señor. Hacer todo como si, debo preguntarme, ¿será que el Señor estaría feliz de la manera en que yo estoy trabajando? ¿De la manera en que yo estoy brindando este servicio? Eso interpreto, de esa forma interpreto Hacer todo para la gloria de Dios, ¿no? Quiero añadir algunas cosas prácticas. Me gustó mucho lo que dice Jimmy, porque cada uno tiene su propia actividad, ¿no es cierto? Y en nuestra propia actividad tenemos que reflejar a Dios. Pero también en el uso de nuestras horas. Por ejemplo, hay horas libres, ¿no? Sí, sí. El uso de las redes ¿Qué sociales, hago a esa hora por ejemplo, libre? ¿no? Nuestro comportamiento diario. A veces decimos, no, yo tengo mis derechos individuales, ¿no? Y a veces compartimos contenido sin darnos cuenta. Sí. Y ese contenido no siempre refleja. Hermanos queridos, sí, es bueno tener nuestras redes sociales para compartir un contenido que transforme, pero a veces en un descuido, por allí le damos like a alguna cosa que no está relacionado con nuestra fe y no refleja los valores del reino. Ahí tenemos que tener cuidado también, porque la idolatría del yo está ganando mucho terreno entre nuestros jóvenes y por qué no también entre los adultos y aún entre los niños. Y eso necesita mucho, mucho cuidado de nuestra parte cada día. Interesante esto, sobre todo lo que mencionaba usted, pastor, en las horas libres. Y las horas libres mayormente hoy en día es a las redes sociales. Y alguien una vez, un pastor, dijo, ¿no? Todo lo que tenemos es de quién? De Dios. Es de Dios. Y él preguntaba, ¿el celular que tienes es de quién? ¿Qué estás viendo en el celular de Dios? Ay, ¿Qué estás compartiendo en el celular de Dios? Pastor, queremos, tal vez muchos nos están viendo a través, alguien tal vez está yendo al trabajo, a la universidad, está escuchando. ¿Cómo podré hacer todo para la gloria de Dios en estos tiempos tal vez que usted mencionaba, hasta en el tiempo libre que nosotros tenemos? Gracias, Matías, y gracias, Jimmy, y amigos que están con nosotros. Hoy el conocimiento se ha sobrevalorado, pero hay un conocimiento que no envanece, el conocimiento de la verdad. La verdad de Dios nos dice una cosa: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta valoración de nuestra vida, de nuestro tiempo, tiene que comenzar diciendo, mi vida no es solo mía. Tengo un propósito, y ese propósito es glorificar a Dios en todas las cosas que hago, en las palabras que digo, en mis relaciones sociales. Todos tenemos, por ejemplo, grupos sociales en los que nos movemos en el trabajo, en el día a día, en la universidad, en el colegio, en el entorno social, pero también tenemos amigos cristianos. Por ejemplo, aquí con mi amigo Jimmy tenemos un grupo pequeño. Al regular yo no puedo estar todos los martes porque también voy a otros grupos pequeños, pero cuando nos reunimos en el grupo pequeño es algo maravilloso, ¿no? Tal vez incluso podríamos preguntarle a él qué significa ese momento para él de compartir ese encuentro, ¿no? Ese encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que significa para él ese crecimiento espiritual? Porque conocimiento envanece, pero el amor es lo que hace permanecer, ¿verdad? Sí, realmente lo que menciona el pastor, nosotros personalmente con ansias espero el martes, porque no sé, es algo que yo no puedo explicar, es como si fueran mi familia. Ese grupo es como si fueran mi familia. Qué lindo. Nos abrazamos, nos saludamos, reímos, estudiamos la palabra, participamos y siempre preparamos algo para merendar. Pero es un tiempo que realmente se nos pasa rápido y cuando el pastor puede estar con nosotros, aprovechamos de exprimirle lo que más podemos y de preguntar. Pero realmente es maravilloso ese tiempo que vivimos y creo que esa misma coinonía que tenemos en este grupo, creo que eso mismo se ha visto reflejado en el global de la iglesia.
Yo lo siento así. Qué lindo. Ahora, mis amigos, escuchando el argumento del pastor, de Jimmy, tal vez te queremos preguntar, ¿tú ya participas de un grupo pequeño para que este tiempo puedas glorificar a Dios? Ahora queremos que escuches una linda melodía para que a través de esta melodía tomes una decisión, glorificar a Dios. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Mis amigos, esta melodía tocó mi corazón y tengo la seguridad que también tocó tu corazón. Pero tenemos que cerrar este programa. Así que, querido pastor, queremos que usted pueda resaltar algo de esta linda lección. Tengo 3 ideas importantes que las quiero compartir rápido con ustedes. Número Claro que 1, sí. sí, el conocimiento es válido, pero cuando pensamos que el conocimiento es lo más importante, nos envanecemos. Lo segundo, que debemos evitar la idolatría a toda costa. Es importantísimo. Y lo tercero, que la mejor manera de mostrar el amor de Cristo es cuidarnos los unos a los otros. Y así glorificamos a Dios. Muy bueno. Jimmy, ¿algo que quieras resaltar? Sí, prácticamente el pastor ha tocado los puntos importantes, pero realmente sin el conocimiento, sin amor, no es nada, ¿no es cierto? Ese amor debe verse reflejado en el amor al prójimo, en nuestros hermanos, y predicar el evangelio así como lo hacía Pablo, por amor a las almas que se encuentran afuera sedientas de la palabra. Excelente. Todo para la gloria de Dios. Qué lindo tema. Agradecemos al pastor Eber Piñeiro. Muchas gracias, pastor. Agradecemos a Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Y mis queridos amigos, ahora queremos que puedas compartir este programa. Dale un like para que llegue a muchas personas más. Que Dios te bendiga. Axiomas, más allá de la evidencia.